que ya pecamos, que ya fallamos, que ahora nos arrepentimos, decimos, no, no lo tengo que hacer. Ahora tengo que guardar las leyes de Dios. Pero ¿quiénes serían los que nacieron en el desierto? Nuestros hijos. ¿Me explico? Aquellos que todavía no saben de la vida, aquellos que apenas están experimentando, aquellos que están creciendo apenas y van a pasar por el mundo y pueden experimentar cómo roban otros, cómo hacen otras gente mala, cosas malas, y ellos lo van a ver. El mandamiento es tanto correctivo como preventivo. Que nuestros hijos que apenas van a entrar a este mundo de maldad, porque dice la Biblia que el mundo le pertenece al enemigo. Entonces nosotros tenemos que prepararlos y entender que el único que puede cambiar un corazón rebelde, malo, es Dios. Amén. Porque puede saber la ley y no vivirla. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de este mandamiento. ¿Alguien no se lo sabía? Todos no lo sabemos, ¿no? Desde chiquitos, nuestra conciencia o nos los han dicho. Ahora vamos a enfatizar y que el Espíritu Santo nos ayude. Y si alguien está en esa condición de pecado, pueda salir de ese lugar. Porque hay graves consecuencias. ¿Sale? Cierra tus ojos si puedes. Y vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra el día de hoy. Papá, gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos llegar a este lugar, amado. Ahora ya estando aquí, te pedimos que nos permitas poner atención, poder escuchar tu voz, Señor, que a través de tu palabra seamos corregidos para no vivir las consecuencias y sobre todo, que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, ¿usted puede guardar la ley sin Dios? ¿Sí o no? Sí. O sea, usted no voy a robar, pero no lo hace para agradar a Dios. ¿Para quién lo hace? Para sí mismo. No, yo no quiero ir a la cárcel, yo no quiero que al rato me saquen en el periódico, en el Face, mira, no pagó. Hay hasta grupos, imagínate, grupos de los no pagadores. ¿Ah? Y ahí sale uno, no, no soy yo. Entonces, uno lo puede hacer sin tener en cuenta a Dios, solamente teniendo en cuenta su moral, su vida. Pero un cristiano va por encima de la ley, va por querer agradar a su Dios. Amén. Mucho el mundo dice, bueno, hazlo, pero que no te vean. Si nadie se da cuenta, no pasó. Pero nosotros sabemos que Dios nos ve. Amén. Y tenemos que limpiar nuestro corazón, porque ese pecado, todo pecado ensucia tu vida. Un pecado, lo hemos entendido, un pecado por muy pequeño que sea, va a crecer. Esa es su naturaleza. Por muy pequeño que sea un pecado, ese pecado va a comenzar a crecer, a desarrollarse. Y ese pecado va a traer otros pecados. ¿Sí? Va a traer mentira, va a traer robo, va a traer muchas cosas más. Entonces tenemos que saber que no debemos de jugar con el pecado, por muy pequeño que sea. ¿Sale? Vamos a ver algunos pasajes. Allí tenemos el mundo, lo estuve leyendo, pásalo. Han dividido el robo y el hurto. ¿Sí lo sabían? O sea, por decir, ¿qué de diferencia hay entre un robo y un hurto? La diferencia es que el robo es con violencia. O sea, si alguien te va a robar, pero saca un cuchillo, te amenaza o te agarra y te quita la cartera, se considera robo. Pero si solamente está tu carro abierto, está tu cartera y alguien la agarra, pero no hubo violencia, entonces es hurto. Y la consecuencia, si los detienen, es menor. ¿Hubo violencia? No. Bueno, ¿entregó usted su carro? Sí. Bueno, hasta el seguro se hace a un lado. ¿No te lo quitaron? No, me amenazaron y se lo di. Entonces usted dio el carro. No hubo un robo como tal, hubo un hurto.
y la sentencia es menor. O sea, a veces las leyes han minimizado el robo. En la Biblia, en griego, en hebreo, no hay tal diferencia. ¿Escuchaste? O sea, en el hebreo cuando dijo no hurtarás es lo mismo, porque el robo no tiene que ver con la cantidad, el robo no tiene que ver con la fuerza, el robo tiene que ver con la intención del corazón de la persona, de querer codiciar algo que no es suyo, de querer codiciar algo que no le pertenece, de querer tomar cosas que no son de él. Amén. Y nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y puede ser un hombre grande pecando, robando, asaltando un banco y demás. O puede ser un pequeño, ¿sí? Tomándose el cambio, robando de la cartera. Ay, mira, me encontré una cartera. Pero está en su casa. De alguien es. Pero es una situación del corazón. Por eso Dios lo que va a cambiar es el corazón. Y nosotros como iglesia deberíamos de ser las principales fuentes de justicia. Amén. ¿Usted ha robado? No me diga. Pero hoy entenderemos y ampliaremos más este mandamiento para escudriñar nuestro corazón. ¿Sale? Vamos. Entonces, en el libro de Éxodo que da las leyes, también no solo dice no robarás, sino da principios de qué hacer a los levitas en el caso de algunos acontecimientos y cómo el robo puede llevar a cosas más graves. ¿Me explico? Vamos a leer estos 4 pasajes en Éxodo 22:1 y vamos a entrar en escena. ¿Sale? Dice, cuando alguno robare buey u oveja y lo degollare, o sea, lo matare y lo vendiere, por aquel buey pagará ¿cuánto? 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. O sea, si a ti te robaban y tú descubrías quién era, tú ibas con el sacerdote, oye, este hombre me robó. ¿Y dónde está la oveja que te robó? No, ya la mató, ya la vendió, ya se la comió. Ahora tiene que pagar. Todo acto tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser físicas, económicas o en el alma. ¿Sí? Lo hemos dicho algunas veces. ¿Qué le puede pasar o qué es lo peor que le puede pasar a un ladrón que roba por primera vez? Nunca ha robado, pero tiene el deseo de robar y roba. ¿Qué crees que sea lo peor que le pueda pasar? Que lo atrapen, que lo metan a la cárcel, que no. Lo peor que le puede pasar al ladrón que roba por primera vez es que no lo descubran. ¿Por qué? Porque no va a vivir las consecuencias. Hermano, es necesario que nosotros o que dejemos que aquel que pecó viva las consecuencias. Si nuestros hijos robaron, tiene que pagar y que vea lo que cuesta algo, ese algo. ¿Cuánto costó tanto? Pues ahora tienes que trabajar para que veas lo que cuesta, que hay una consecuencia de ese acto. Si no lo cachan, no hay una consecuencia física, pero hay una consecuencia espiritual, moral en su corazón. Su corazón, cada que nosotros pecamos, se endurece, se cauteriza, se vuelve más malvado. Amén. Si alguien adultera y no lo cachan, se vuelve astuto, se vuelve más perverso para que no lo vean. Entonces, en el caso del robo es igual. Lo peor, si nosotros vemos a alguien de nuestra familia en esa condición, tenemos que ayudarlo para que vea que hay consecuencias. ¿Me explico? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que aparentemente no le pasó nada. Es más, yo pagué la fianza. ¡Bum! Tranquilo, hijo, no pasa nada. ¿Qué hiciste? Ay, es que robé. Tú eres mi hijo, no pasa nada. Yo pago por ti. Y ese joven, esa señorita, no vivió las consecuencias de su pecado y dijo, total, mi mamá paga, mi papá paga. Y estamos causando un daño terrible al corazón de esa persona. ¿Me explico?
Entonces dice que va a tener que pagar. Imagínate, se robó uno. Él quería uno, ahora va a pagar 5. Se robó una oveja, ahora va a pagar 4. ¿Y de dónde la saco? Ahorita vas a ver de dónde la va a sacar. Sigue. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido de muerte, el que lo hirió no será culpado de su muerte en el caso que fuera en la noche. Si es en la noche, alguien quiere meterse a tu casa y tú te defiendes, dice la ley, y lo matas, ¿no? Te defiendes y muere, pues va a haber las consecuencias. Mira, de un robo, ¿cuánta gente ha muerto? Es más, la gente al ver que la policía no hace justicia, los toman. Acabamos de ver en las noticias en un pueblo que tomaron a 3 ladrones. Los cacharon, los amarraron en el pueblo y los quemaron. Ahora, ¿quién es más pecador? Quisieron hacer justicia. Y yo vi el video y me sorprendí. Los muchachos se retorcían quemados. ¿No? Ahora el pueblo era asesino. Imagínate. Ahora ese pecado atrajo más pecado. Ese pecado atrajo violencia, maldad. O sea, el pecado, su propósito es destruir. Amén. ¿Cómo reaccionas tú ante el pecado? Me robaron. ¿O ahora qué hago? ¿Cómo reacciona usted? Usted tiene que orar, ir a la justicia para que se haga justicia. Y si no hay una justicia aparentemente terrenal, Dios te hará justicia. Amén. Ok. Entonces, imagínate, ese ladrón ahora terminó muerto por un pecado, por querer tomar algo que no es suyo. ¿Sigo? Pero si fuere de día y el autor de la muerte será reo de homicidio, o sea, si de día viene a robar, dice Éxodo, ya lo viste, que solo te vino a robar, no te vino a matar, entonces sí hay culpable para el asesino. El ladrón hará completa restitución si está vivo. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. O sea, si al ladrón es atrapado, se le llama, en nuestro contexto lo meten a la cárcel, ¿sale? Pero en ese contexto no existían cárceles como tal. Esa persona era llevado ante los sacerdotes. Tienes que pagar. No tengo, si por eso robé, porque no tengo. Bueno, esa persona era vendida como esclava para pagar de sí mismo. O sea, él era vendido y lo que le pagaban por él se le daba a aquel que le robó. ¿Escuchas? O sea, una persona que roba está sacrificando su vida, se hace esclavo, hermano, de sus propias pasiones, de sus propios errores. Y así puede ser un robo, algo tan pequeño, porque el problema no es el dinero o la cantidad, es el corazón que se va corrompiendo. ¿Sale? Seguimos. Dice, y si fuere hallado con el hurto en mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. O sea, si lo mató, tiene que pagar 5 o 4. Si lo cachan vivo, va a regresar el que se robó y va a regresar otro. ¿Me explico? Siempre habrá una consecuencia. Bueno, pues ten ya. Pero con eso no se resuelve, porque es un problema del corazón. La ley va más a corregir la conducta del corazón. ¿Sale? Y nosotros tenemos que escudriñarnos, porque habrá consecuencias de nuestros pecados. Vamos a seguir. Leemos Proverbios 22. Todos, 1, 2, 3. Siguiente, 1, 2, 3. Amén. Regrésalo. ¿Qué dice? ¿Por qué la gente roba al pobre? Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Regrésamelo.
¿Por qué robas al pobre? No digo tú. ¿Por qué la gente roba al pobre? ¿Por qué creen? Porque es más fácil. Porque no tiene cómo defenderse. ¿Me explico? O sea, tú le robas a alguien y al rato hoy, no, pues una demanda, me va a salir más cara pagarle un abogado. No, ya. O sea, el pobre no tiene las mismas posibilidades que alguien que tiene dinero. No se va a enfrentar con alguien. Y muchos hacen esa injusticia con el que saben que no se puede defender, pero tiene alguien que los defienda. Y el problema va a ser que la consecuencia va a ser su alma. Tal vez las leyes lo van a proteger, le va a pagar al juez, le va a pagar a los policías y no le van a hacer nada. Sí, pero fíjate la consecuencia. Dice, porque Dios, Jehová o Yahvé, juzgará la causa de ellos. No están desamparados. Y dice, y despojará sus bienes. Así dice. Despojará su alma de aquellos que los despojaren. O sea, el problema va a ser que su corazón se va a hacer más duro. Ya ves, a mí nadie me hace nada, yo tengo fuero, yo tengo contactos, y su corazón se hace más perverso. Y siempre habrá alguien más grande que tú. Siempre habrá alguien que tenga más poder que tú. ¿Sí? O Dios va a quitar a aquellas personas que tú te sientes seguro para que vengan las consecuencias. ¿Te das cuenta? Dios hará justicia siempre al pobre, al afligido. Imagínate, está afligido y todavía lo robas. ¿Sigo? Proverbios 28, 24. Lo leemos todos. 1, 2, 3. Así dice la versión, destruidor. Entonces dice Proverbios, el hombre más sabio, Salomón, escribiendo los proverbios para nosotros, para que nosotros entendamos. Hay gente que se siente con mucho derecho de lo que los papás dan. Y gloria a Dios, qué bueno que hay padres proveedores. Pero nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Y hay jóvenes que no se sienten mal en quitarle a sus padres porque total, eso que tiene mi papá al final va a ser mío. No. Si papá te lo quiere dejar, gloria a Dios. Si no, usted tiene que hacer sus propios bienes. Sus padres van a hacer con sus bienes los que ellos quieran. Dárselo a quien quiera, compartirlo con quien quiera, porque ellos lo trabajaron. Y nos tienen que enseñar a nosotros a trabajar. Pero hay gente, imagínate, que dice, el que roba a su padre o a su madre, ¿y qué dice? No hay maldad, total, es mi papá aquí. Y a veces los papás, por el hecho de ser sus hijos, los perdonan. No pasa nada, bueno, ahí va a cambiar, pobrecito, no tiene, no, te está robando y está corrompiendo su corazón. Nosotros tenemos que corregirlos. Amén. Dice y lo compara con una persona que mata, que asesina, que destruye, alguien que roba a sus propios padres. ¿Sí? Y puede uno estar en esa condición y decirle, Señor, perdóname, porque de eso se trata. Venir a la iglesia, nosotros venimos si tú vas al hospital porque tienes una enfermedad, es para recibir tratamiento físico. Cuando vamos a la iglesia es para recibir un tratamiento del espíritu, del alma, ser limpiados y nuestro ser mejor, más como Jesús. ¿Sale? Seguimos. En Isaías 5, del 1 al 4, Zacarías, hay una visión. Y eso es algo tremendo que nosotros tenemos que saber. Es una profecía que se va a cumplir y que se cumplió. Pero el profeta Zacarías lo vio en una visión, como en un sueño, ¿sí? Algo que iba a suceder con los ladrones y los mentirosos. Mira lo que dice esa visión. Dice Zacarías 5:1, volví a levantar la vista y ante mis ojos vi volar un libro. No fue literal, fue como un sueño, fue una visión. Los libros no vuelan, ¿no?
Él tuvo esa visión donde vio volar un libro. Y para libros, si me regresas la imagen, en esa época no existían libros como ahora. Él vio volar un pergamino en una versión más sencilla. ¿Sigo? El ángel me preguntó, había un ángel en la escena, ¿qué es lo que ve Zacarías? Yo le respondí, veo un libro que vuela. El libro mide 10 metros de largo y 5 de ancho. Y él estaba viendo, se asombró de lo que estaba pasando. Entonces el ángel me explicó, este libro representa la maldición que pronto caerá sobre toda la tierra. En un lado está escrita la maldición que caerá sobre los ladrones. ¿Estás escuchando? De un lado de la hoja del pergamino venían las consecuencias que iban a vivir los que estaban robando. Y en el otro lado está la maldición que caerá sobre los mentirosos. Por lo regular, un ladrón es mentiroso. ¿Tú fuiste? No, ¿cómo crees? Hasta lloran, ¿no? No, por favor, no, no. Pero el corazón es perverso. ¿Sale? Dice, en el otro lado está la maldición que caerá sobre los mentirosos, esos que usan mi nombre para hacer falsos juramentos. El libro entrará en la casa de los ladrones y de los mentirosos y allí se quedará hasta destruirlos por completo. El Dios Todopoderoso, ¿qué? Juzga que así será. Hermano, nosotros tenemos que tener temor de ser ladrones. ¿Sí? Hay gente que roba de manera premeditada. La Biblia no puso el texto, pero también dice aquellos que tienen pesas falsas. ¿No? ¿No has visto los comerciantes, ¿no? ¿Cuánto un kilo? Y no pesa el kilo, 900 gramos. Ahí están robándole, ¿no? Aquel que tiene empleados y no le paga el pago justo. Le estamos robando, ¿sí? Y la Biblia nos es clara. Después de este estudio, aparte que el Espíritu Santo esté en nosotros, salgamos más conscientes de las consecuencias de ese pecado. Y si estamos ahí, hermanos, salgamos. Dios va a destruir el pecado, aquellos que están en pecado. Dios nos llama a salir de esa condición. Amén. Un día Dios destruirá el pecado. Y si estamos ahí, seremos destruidos. ¿Sale? Y lo peor a veces, pero es cristiano, pastor. Oh, ¿cómo? Sigue. Salmo 37:21. Leemos. Las mujeres. 1, 2, 3. Amén. ¿Quién es un impío y quién es un pecador? El pecador es una persona que no conoce la ley, no conoce Biblia, está en pecado, no sabe, ¿sí? El impío es el que sí conoce, sabe Biblia, conoce a Dios, sabe cosas, pero practica el pecado. Dice que hay más juicio contra el impío que contra el pecador. O sea, una persona que conoce, dice, el impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y aparte que paga, da, ayuda, ve la necesidad y comparte. Amén. Yo a veces siempre tengo ahí sencillo en mi carro y veo a la gente. ¿Qué hará la gente con el dinero? Ya, a menos que ya hay gente que ya tienes identificada, ¿no? Dice, no, ese ya lo conozco. No es mudo, ¿no? No es mudo, al rato anda hablando allá por la colonia. Y hay gente que tú ya conoces, que si le das le vas a hacer más daño. Pero hay gente que anda y tú das, o apoyas o sirves. Pero el impío pide prestado con el fin de ¿qué? De que va a pagar. Pero como es impío, no paga. Prefiere perder la amistad, hermano. Prefiere, si está en una iglesia, prefiere salirse de la iglesia, irse a otra, en vez de quedarse y restituir y pagar y restaurar su vida, restaurar su moral pública.
y sobre todo delante de Dios. Amén. Seguimos. Primera de Corintios 9:6. Imagínate por qué Dios nos demanda. O sea, es un mandamiento no robar, porque ese mandamiento conlleva infierno. O sea, si alguien está viviendo en esa condición, puede causarle las consecuencias del infierno. Que su vida, su corazón no ha cambiado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que ladrones, que es el tema que estamos viendo, pero todo pecado abarca, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes o ¿sí? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es grave, hermano. Si tú ves a alguien en esa condición, le tienes que predicar de Cristo, hablarle de Jesús a su vida. Yo no me meto mucho en acusarles de un pecado. Les hablo de su condición de pecadores. Les enseño que no son hijos de Dios. Porque si el Espíritu Santo entra en ti, el Espíritu Santo te va a revelar tu pecado. Si alguien que dice que es cristiano y sigue en pecado, tal vez el Espíritu Santo no está en él. Porque a pesar de que, porque el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. ¿Escuchas? O sea, si tú no eres convencido, si estás robando o estás haciendo cosas indebidas y sigues en esa condición, muy probablemente no es usted cristiano. No tiene el Espíritu Santo, aunque vaya a la iglesia, aunque predique, aunque cante, aunque sirva, porque su fruto demuestra que no está arrepentido. Amén. Vamos. Timoteo 6:8. Dios nos habla, hermanos. ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente quiere otras cosas? Porque no está contento con lo que tiene. ¿Sí? Porque a lo mejor quiere un carro mejor, piensa que el robar va a obtener cosas más rápido. Entonces Dios nos llama al contentamiento, estar a gusto con lo que tiene. Y si usted no está a gusto, esfuércese para obtener algo mejor. ¿Sí? Pero si roba, va a perder más, se va a corromper su corazón, lo van a meter a la cárcel. Y lo que pensaba que iba a lograr, va a ser peor, va a ser mayor gasto. Otra gente va a gastar por usted y va a ser terrible. Entonces Pablo le dice a Timoteo, observa, dice, así que teniendo sustento, usted tenga que comer y que vestir, estemos contentos con esto. Hermano, desayuno hoy, a menos que esté en ayuno, ¿no? Muchos ayunamos los domingos y ya hasta después del servicio comemos. Pero yo no veo aquí ningún desnutrido, ¿no? Nos vemos bendecidos, hermosos, dice la paisana, ¿no? O sea, mientras haya sustento, mientras usted, hermano, tenga que comer y tenga que vestir, usted debe de estar contento, alegre con lo que tiene. No hay para racheras, pero hay frijolitos. Ay, tan ricos que son los frijolitos en caldo así. No, ¿para qué les digo si me va a dar hambre? Así que teniendo, hermano, si usted tiene sustento, tiene abrigo, no tiene carro, pero camina, a veces nos hace daño el carro, ya no camina uno. No, váyase caminando. Tenga uno guardar el cuerpo, sigue. Porque los que quieren enriquecerse, ¿es malo enriquecerse, hermano? No, pero puede haber una tentación por querer enriquecerse rápido. O sea, usted puede trabajar, esforzarse, ir obteniendo y qué hermoso, qué bueno. Adelante, hermano, trabaje, esfuércese. Pero muchos caen en esa tentación, dice Pablo a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse, algunos caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, te tengo un buen negocio. ¿A poco? No, hombre, y a mí me fue re bien. Mira mi reloj. Mira, y te empiezan a
a ilusionar. Y uno dice, ¡hala, uy! ¿Y qué hiciste? Nada más tienes que vender estas cosas. O nada más tienes que hacer esto. O tienes que firmar, no sé. Pero uno cae en ese lazo de querer obtener. Hermano, mientras usted tenga que comer y que vestir, tenga paz. Trabaje, esfuércese en lo que pueda, pero no se va a meter en problemas, no se va a tener que andar escondiendo de nadie. ¿Sale? ¿Qué más dice Pablo? Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? No. O sea, el dinero no es el problema, el dinero es amoral. Tú lo puedes ocupar para comer o lo puedes ocupar para robar, para comprar un cuchillo y matar a alguien, secuestrar a alguien. ¿Me explico? O sea, el dinero no es el problema, pero dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el querer tener lo que otros tienen sin trabajarlo, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, no de gente inconversa, le está hablando de gente que asiste a las iglesias de esa época, porque dice que se extraviaron de la fe, o sea, tenían fe, pero el querer obtener. Hermanos, yo he visto iglesias que se han corrompido, o sea, que empezaron bien, pero les entró el evangelio de la prosperidad y se perdieron. Y empezaron a ver como fuente de bendición el dinero. La bendición muchas veces no es dinero. La bendición es más dura la prueba de la abundancia que la prueba de la escasez. Cuando usted tiene, cuando usted no tiene, hasta ayuna, ¿no? Hasta ahora, Señor, dame un trabajito, papá, por favor, algo, aunque es lo que sea. Pero si Dios te comienza a bendecir, te comienza a dar, muchas veces la abundancia te desvía. No, ya no voy a ir a la iglesia, tengo que trabajar. Si me costó, no creas que. Y perdemos la bendición, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. ¿Se acuerdan el cuento de la señora que crió pollos? ¿No? Que decía, Señor, si me dieras tú algo de dinero voy a poder dar a la iglesia. Y no faltaba los cultos. Pero dice que una vez le regalaron 2 pollitos, una pollita y un gallo. Y se los regalaron. Y la polla tuvo pollitos. Señor, gracias, mira cuántos pollitos. Y empezó y daba testimonio, mira, ya Dios me bendijo, me dio más pollos. Y pasó el tiempo y se empezó a llenar de pollos. De repente dejó de ir a la iglesia. Y hermana, ¿y ahora por qué no he ido a la iglesia? ¿Quién va a cuidar a mis pollos, hermano? No, ahora necesito tiempo para cuidar a los pollos. ¿Quién lo bendijo, hermano? Dios. Y luego le damos la espalda a Dios y pensamos que somos nosotros. Es más, hasta para respirar es la gracia de Dios. Usted no puede dejar de respirar. Tápese la nariz. No va a poder. Es algo automático. Amén. Su corazón late sin que usted haga nada. Es la gracia de Dios. Amén. Ok. Entonces dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y aún muchos llamándose cristianos se han desviado de la fe. ¿Sigue? ¿Cuál es el consejo para la iglesia, para nosotros como cristianos? Si es niño, no ha robado, ¿cómo educaría usted a un niño que nunca ha robado? 2 maneras. 1, el ejemplo. Si a usted no lo ven robar, si a usted no lo ven mentir, el niño va a vivir en ese ambiente sano. ¿Sí? Y 2, dele el consejo, porque va a haber a otros que sí. Va a haber amigos, va a haber personas, va a haber gente que sí lo va a hacer. Amén. Pero si usted fue ladrón, ¿no? Robó, hizo, deshizo y demás, mira lo que dice el consejo Pablo a la iglesia de los Efesios. Es que usted era un ladrón. Usted puede decir, amén. ¿Ah? Es que usted era adulto. Amén.
Es que usted, o sea, te pueden acusar de tu pasado, sí, porque ya la regamos. Hicimos cosas que no debíamos. Nos metimos en problemas donde no debíamos estar. Y no podemos decir, hermano, ahora no, yo reconozco lo que fui. Usted tiene que reconocer su pasado. Tal vez no fue tan agradable. Pero ¿qué dice Pablo? El que hurta, ya no hurte, ¿no? Es que Dios me ama así como soy. No, Dios no lo ama así como es. Dios lo ama, pero no así como es. Y lo ama tanto que lo va a ayudar a ser mejor, a ser más como Jesús. Amén. Dice, el que hurta, el que roba, ya no robe. ¿Sí? Sino, póngase a trabajar. Mejor, 2 pesos, 3 pesos, buenos, bonitos, nadie se los va a quitar. ¿Sí? Y les va a doler gastarlo. Cuando no es suyo, lo gasta fácil, ¿no? Pero cuando le toca a usted, cuesta, oye, me costó, sudé, voy a administrarlo. Dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Sus manos antes se corrompían, ahora sus manos son de bondad, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios no solo te da para ti, sino para compartir. ¿Lo cree usted? Amén. Al que tiene necesidad, a un amigo, a alguien, Dios te bendice para bendecir. Una vez le llevamos una despensa con mi esposa a una hermanita de otra iglesia y ella tenía su necesidad, su familia no tenían trabajo, pasaron por un problema, le llevamos una despensa. Pero ella tenía una vecinita que estaba peor que ella, ¿no? Y dice, pastor, dice, no sé si hice bien. Le digo, ¿qué? De lo que usted nos dio, le dimos a la vecina. Pues está bien, hermano, ¿no? Usted sabe lo que hace. O sea, hay gente que y comparte. Y Dios te bendice para que usted bendiga a otro. Dios bendice el fruto de nuestras manos. Amén. Ok, vamos. Dice Romanos, otra manera de robar es no pagar. ¿Sí? Y Romanos es muy claro en decirnos que tenemos que honrar a las personas. Hay gente que le debemos respeto, honra. Hay gente que le podemos deber dinero, ¿no? Dice, pagad ¿qué? A todos los que debéis. Al que tributo, tributo. ¿A quién le debemos tributo? Aquí sería, poniéndolo en nuestro contexto, el impuesto que se daba al rey y el impuesto que se daba al gobierno. ¿Me explico? O sea, pague su tenencia, pague todo lo que tiene que pagar, ¿no? Sus placas de su carro, sus placas de su moto, todo lo que tenga que ver con la ley, usted esté en orden. Por eso dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, hermano, y qué bonito se siente. Amén. Qué bonito se siente no deberle a nadie. Hasta tienes paz, es más, hasta como que te quieres endrogar porque estás acostumbrado a deber. No, ya no le debo a nadie, como que algo me falta, ¿no? Adrenalina para estar pensando, no, hermano, tan hermoso que es no deber a nadie. Esfuércese un año, haga su plan de trabajo, le debo a 10, bueno, le voy a pagar a 1, ¿no? Y ahí viene el otro, aguánteme, pero ahí empieza uno hasta que usted sea librado de esa condenación. Y si le cae un dinerito, Señor, gracias, no se vaya de viaje, pague. Es más, si se va de viaje y debe, no lo publique, ¿no? Imagínate, te ve el que le debes y te dice, mira este puerco, digo, este hermano, ¿dónde anda? Y me debe, hermano. Te maldicen. Bueno, los maldicen de otra iglesia, de esta no. Los maldicen. Porque dicen, mira ¿dónde anda? Y debe. O sea, la gente genera maldición por su boca sobre nosotros. Entonces uno tiene, es más, si se va, vayas a escondidas, ¿no? No suba nada, porque lo van a, pero pague, ¿sale?
Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Eso sí le debemos a la gente. Nuestro deber es amar. Usted debe amar a su esposo, a su hijo, a su esposa, a los hermanos. Es un deber porque Cristo nos amó. Nuestro deber es amar. Esa deuda tenemos. Amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Dice, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Si lo amo, no le voy a fallar. Si le amo, no le voy a robar. ¿Es malo pedir prestado, pastor? No, puede usted pedir prestado, pero pague, ¿no? Como dijo, si se atrasa, dé la cara, hermanito, discúlpame, mira. Pero ya van 5 años, hermano, ¿qué pasa? No, aguánteme otros 5. Nada. Vamos, seguimos. Levítico 25, 8 al 17. ¿Puedes leer lo que dice ahí? El año del jubileo tenía que celebrarse cada 50 años. ¿Sabes qué hacía Dios con el pueblo? Para que el pueblo, su nación, sus hijos, no vivieran en escasez perpetua, no heredaran las maldiciones de los padres en cuanto a la economía. Primero cada 7 años del cultivo, no diezmaban. O sea, cada 7 años se dejaba la tierra de cultivar y todo lo que produjera era gratis para todos, para el menesteroso, para la viuda, para el huérfano. Cada 7 años, conforme a la ley, no diezmaban los que tenían campo. Y eso no lo vas a ver en ninguna iglesia actual. Bueno, algunas ya han entendido la ley. Hermano, ¿usted tiene 7 años en la iglesia? Sí. Bueno, este año usted no va a diezmar, porque dice la ley que cada 7 años se deje reposar la tierra. No, en iglesias de la prosperidad no te van a decir eso. Al contrario, te van a decir, Dios te va a bendecir si usted da. No, Dios cambia tu corazón. Y como hay un corazón regenerado, usted da por amor, por gratitud. Amén. Bueno, Dios en Levítico 25, observa lo que te voy a decir. Cada 50 años, ¿sí?, se le llamaba el año del jubileo. Cumplía el año 49, el año 50 se cancelaban las deudas de la nación. Si usted le debía a alguien, su deuda era cancelada. Si usted había vendido su propiedad a alguien por alguna situación, se le restituía su propiedad a los nietos. O sea, volvía como que todo a su orden para que no hubiera escasez porque el pobre cada vez se hace más pobre y el rico, pues más rico, tiene más recursos para hacer más. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacía Dios por ley? Que regresaran todos al orden para que todos fueran bendecidos. Y se le conoció como el año del jubileo. Te digo algo, no hay ningún indicio en la Biblia que se haya realizado un año de jubileo. El pueblo de Israel nunca hizo eso. ¿Por qué crees? Compré la tierra de mi vecino, oye, se la voy a regresar. ¿Cómo, man? No, yo gasté, yo invertí, ¿cómo lo voy a hacer? No entendían que eran una nación, no entendían que todos eran hijos de Dios. ¿Me explico? En la Biblia no hay ningún indicio de que se haya cumplido cada 50 años. No lo hicieron. Pero conozco a alguien que sí lo hizo. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí, ahora. Conozco un pastor y con todo respeto, nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo al contexto y traspolarla a nuestro contexto actual. Hay cosas que dice la Biblia que ya no aplican hoy. Bueno, este pastor iba a cumplir 50 años. Lee el texto. Dice la Biblia que a los 50 años se tiene que perdonar toda la deuda.
Hermanos, Dios me reveló que ahora que yo cumpla mis 50 años, vamos a entrar en una nueva era. Órale, qué padre, ¿no? Vamos a entrar en una nueva era y si usted le debe a alguien, dice Dios, fíjate las palabras que usan, que se cancela la deuda. Los que debían, amén, gloria a Dios. Dios se lo reveló, pastor. Usted es un buen pastorazo. ¿Ah? Los que le debían, mano, que con sacrificio y todo, pues no estaban muy contentos. El problema, ¿sabes cuál era? Que el pastor casi le debía a media iglesia. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Por llevar al pie la palabra de Dios? ¿O por usar el texto, sacarlo de contexto y ocuparlo para mi beneficio? Entonces cumplió 50 años, proféticamente en el nombre de Jesús, pásenle hermano, voy a orar por, se cancelan las deudas. Cristo ya pagó, amén. No, pague, que Cristo ya pagó. Cristo pagó su pecado. Cristo pagó por su sangre preciosa nuestras maldades. Pero nosotros tenemos que restituir. Y hizo un acto profético y se canceló. Y muchos contentos, muchos no muy contentos, pero pues dijo Dios. Entonces, pues ya si Dios dijo, pues ya. ¿No? Entonces muchos ocupan las escrituras para desviarse de su propósito. ¿Sale? Luego te digo quién es. Nada, seguimos. Quiero mostrarte un texto. Lo hemos leído, lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí? ¿Qué pasó con Zaqueo? Dice que Zaqueo era un parrito, man. Dice que era cobrador de impuestos, un publicano. ¿Sabes qué pasaba con los publicanos? Roma, que era el imperio que gobernaba en Jerusalén en esa época, Roma no entendía las leyes de los judíos, no entendía su religión. Roma le interesaba el impuesto. Bueno, Roma contrataba a judíos para que los mismos paisanos, los mismos judíos, le cobraran a sus familias, ¿sí? Y les llamaron cobradores de impuestos. Pero los cobradores de impuestos tenían un principio o un derecho de Roma les pedía, me vas a cobrar 100 pesos por familia, un ejemplo, pero tú puedes pedir lo que quieras. O sea, tu ganancia va a ser el extra. Entonces ellos el impuesto más, 120, 130, 200. O sea, la mayoría de los publicanos eran ricos. ¿Por qué? Porque robaban a su propia nación, hermano. No es lo mismo robarle a uno que ni conoces, que igual es pecado, pero robarle a tus paisanos, robarle a tu hermano, robarle a tu familia, robarle a tus padres. Ellos no tenían derecho a entrar al templo porque se consideraban impuros. Por eso dice la Biblia, Jesús se juntaba con los pecadores y los publicanos. O sea, eres publicano, ladrón, mentiroso, o sea, perverso. Yo quiero ser publicano, quiero ganar más, pero no tengo derecho a ir a la iglesia, ir al templo. Pues no voy al templo, pero yo quiero ser rico. ¿Te das cuenta de la mentalidad de un publicano? Ellos estaban dejando a su familia, ellos estaban dejando a su Dios por obtener ganancias, dinero, riquezas, lo que aparente el mundo te ofrece. Llegó el momento que a este Zaqueo no lo llenó nada. Tuvo dinero. Hay gente que va en busca del dinero y se muere, nunca fue rico. Pero hay gente que llega a ser rico, 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 o sea que tiene mucho dinero y se da cuenta, los pocos que llegan, que no es la felicidad. Amén. Y eso se está filtrando a nuestra juventud. Tú tienes que ser rico, próspero. ¿Ya fuiste a Hawái? No, pues tienes que ir a Hawái para que tú seas feliz. No, tienes que ir a Hawái. No andes viendo, menos en épocas de vacaciones, no andes viendo videos de playas. Cálmate en tu casa, agarra tu cubeta con agua, échate agua. No te andes mentalizando en cosas y si puedes lograrlo, ve. ¿Me explico? Pero no metas a tu mente cosas vanas.
que te van a lastimar, que te van a fantasear. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues haciendo esto. Y ahí andan nuestros pobres jóvenes, inclusive vendiendo su cuerpo por querer obtener una vanidad. ¿Sale? Entonces Zaqueo se dio cuenta que el dinero no le dio la felicidad. Y escuchó que iba a pasar Jesús y que Jesús perdonaba pecados, sanaba. Dice que la fe viene por el oír. Él escuchó y vio cuando Jesús venía con las multitudes. Y como era chaparrito, dijo, si yo me paro con la gente no lo voy a ver. Yo nada más quiero ver, a ver ese Jesús, ¿quién será? Y dice que se subió a un árbol, sicomoro. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, se toparon mirando hacia arriba. Nunca se imaginó Zaqueo. Sí se imaginó Zaqueo ver a Jesús. Ya hasta lo tenía planeado. Nunca se imaginó que Jesús, caminando, volteara a verlo. Menos que supiera su nombre. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzó su mirada hacia arriba y vio a Zaqueo. Sus miradas se cruzaron y le dijo, Zaqueo, ¿sabe mi nombre? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo se quedó, Jesús va a entrar a mi casa. Entonces, él deprisa, descendió deprisa y le recibió con gozo, hermano. Hay cosas que no nos dice la Biblia, pero ese chaparrito se bajó, llegó a su casa, traía otro rostro. No sé si tenía esposa. Vieja, arréglate que viene Jesús. ¿Y qué? Jesús en tu casa, está loco. Arréglate, mira. Es más, se puso a hacerlo él. Siempre tenía criados, ¿no? Ayúdame, hazlo, por favor. No, ni por favor, órale. Ahora el hombre estaba atendiendo el lugar para que Jesús llegara. ¿Qué habrá pasado? Al ver esto, ¿quiénes? Todos, ¿quiénes todos? Sus vecinos, otros cobradores de impuestos, dejó el negocio y se vino a ver a Jesús. Muchos no quieren dejar el negocio. Venga, déjelo un ratito, no le pasa nada. Dejó su negocio y todos los vecinos, la gente, aún los que iban con Jesús, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dos cosas: o Jesús no es Dios y no sabe quién es ese chaparrito. No conoce a ese chaparrito, es malvado. ¿Cómo va a entrar Jesús? No, Jesús no es Dios. ¿Cómo se va a atrever a meterse a la casa de un pecador? No, ¿cómo? La gente murmuraba sabiendo que ese hombre era pecador. Lo conocía todo el pueblo. ¿Me explico? ¿Sigue? Entonces Zaqueo, ya en su casa, ya con la gente, se puso de pie. No se vio mucha diferencia. Se puso de pie. Dijo al Señor, a Jesús, he aquí, Señor. Jesús, imagínate, le estaba llamando a Adonai. Adonai significa mi dueño, mi Señor. He aquí, Adonai, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué estaba pasando en Zaqueo? ¿Cuánto demoró en robar todo lo que tenía? Días, meses. Tuvo que aguantar vergüenza, comerse su orgullo. A mí no me importa, yo quiero eso. Y pise a quien pise, yo lo voy a agarrar. O sea, todo lo que vivió en su vida para llegar a ese estado económico, ahora lo estaba menospreciando. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cómo? Sino que hay que ser rico para ser feliz. Pues no era feliz. Sus bienes ya no le causaban gozo ni alegría, le causaban problemas. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y era mucho. Y aparte dice, y si en algo he defraudado, ¿tú crees que había defraudado a alguien? Si a alguien he defraudado,
se lo devuelvo cuadriplicado, 4 veces más se lo devuelvo. Hermano, ¿quién confrontó a Zaqueo? ¿Quién le dijo, Zaqueo, andas robando? Zaqueo, es usted un mal hora, ¿no? Devuelva, pague lo que debe. No, hermano, la presencia de Dios en el corazón de ese hombre, un corazón duro, un corazón mezquino, un corazón egoísta. Cuando llega la presencia de Dios, cambia. Amén. Nosotros no diezmamos porque el diezmo pertenece a la ley. Y el diezmo, dice la Biblia, que solo le pertenecía a los levitas. Para que hoy un pastor pida diezmos, tendría que ser un levita. ¿Sí? Y ese diezmo los levitas lo repartían para las viudas, los huérfanos, los extranjeros y para el sacerdocio. No era solo para ellos. Pero a pesar de que no diezmamos, la gente da. ¿Por qué? Porque el problema no es el diezmo, no es la ley. Es un corazón mezquino. Amén. Es un corazón egoísta. Y Zaqueo estaba en esa condición. ¿Sigo? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y no por descendencia, sino porque él entregó su vida a Jesús. Amén. Y hubo un fruto digno de arrepentimiento. Y mira con qué termina este texto. Dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar. Número 1, Dios te está buscando. ¿Puedes decirle al que está a tu lado? Dios te está buscando. Amén. Y no se va a cansar. Dile al que está a tu lado, no se va a cansar, manito. Tú podrás correr, podrás huir, pero nuestro Dios tiene más condición. Y anda uno corriendo, huyendo, Dios no se cansa. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él llegó a Jericó, Él sabía que se iba a encontrar con Zaqueo. Él sabía que hoy ibas a estar aquí. Y Dios no anda buscando y decirte, no robarás. Él quiere algo más que una ley. Él quiere tu corazón. Y si Dios tiene tu corazón, guardarás toda la ley. Guardarás todos los mandamientos sin darte cuenta. Amén. ¿Qué pasó con Zaqueo? Después la Biblia no nos los dice. ¿Tú crees que cumplió lo que dijo? Yo creo que sí. Yo creo que llegó el chaparrito a las casas. Buenas. ¿Quién es? Pues no se ve. Estaba chaparrito. Y ya se asomó. Ah, no, y se Zaqueo hoy vino otra vez. No le abras. No, ábrele, pues ya. ¿Qué pasó? Oigan, vengo a pagarles. ¿Qué? ¿Tú? Sí, yo les robé la vez pasada, les cobré de más. No me di cuenta. Bueno, sí me di cuenta, pero les vengo a pagar. ¿Y por qué, Zaqueo? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué me pasó? Que no era feliz. Tenía dinero, tenía todo, mujeres, pero no era feliz. Y luego, ahora soy feliz. ¿Y cómo? Ahora Cristo llegó a mi vida. Dios me diseñó con un espacio que solamente cabe Dios. Nada ni nadie cabe ahí. Yo lo quise llenar muchas veces. Yo lo quise saciar muchas veces. Y nunca lo pude llenar. Pero un día un hombre me miró. Y ese hombre supe que no era cualquiera. Ese hombre era Jesús. Y él no solo vino a vivir, vino a comer a mi casa física. Vino a entrar a mi corazón. Y desde ese día yo le dije a él que iba a devolver. Y mira, aquí está. ¡Pum! ¡Wow! ¿Qué habrá pasado con esas casas, con esas familias? Si Dios pudo cambiar ese chaparro, ese chaparrito, para que no se escuche feo, a ese chaparrito, ¿será que me pueda cambiar? Si Dios nos pudo cambiar a nosotros, hermano, o si te cambió un poquito, tú dices, ya, te puede seguir cambiando, pero no lo has dejado. No has dejado que Él te siga cambiando. Te sentiste a gusto, tal vez ya no te drogas, tal vez ya no tomas,
Pero hay más de Él para ti, hay más de Él para que tú hagas. Dios sigue restaurando, Dios sigue restituyendo. Hay cosas que debemos pagar, hay cosas que debemos dar la cara, mandar un mensajito, hola, oiga, yo te debía. Sí, hasta que te apareces. Bueno, pues voy a restituir, pero ¿sabes qué? Dame chance. Y haces un trato. Y la gente le evangeliza más eso que le puedas venir. Vengo a predicarte de Cristo. Págame primero. ¿No? Y ya después predicamos. El testimonio de nuestras vidas es nuestra carta de presentación. Gente que defraudamos, gente que hicimos mal, hay que dar la cara, hay que enfrentarlo, pedirle a Dios sabiduría, Señor, voy, no voy. A veces Dios te dice, espérate. A veces te dice, ve. Y aunque mi vida se pierda y no sea, o sea, puedo ser rico, pero debo. Yo prefiero vivir pagando lo que debo. Sí me explico, porque hay gente que dice, si pago, ya no voy a poder hacer acá. Prefiero vivir pagando lo que debo, restaurando mi vida, mi relación, que poder hacer más. Amén. Porque eso es un fruto y eso agrada a Dios. Y las puertas del cielo se cierran cuando no pagamos. Maldices tu dinero, maldices tu economía y te puedes esforzar, dice el Salmo, en balde es trabajar, levantarte temprano, irte de noche, regresar cansado, cuando dice que Dios le da descanso al que le teme, al que ama. Amén. Y este hombre vivió el milagro más grande, la emoción más grande que pueda recibir, que no se lo dio el dinero, las mujeres, la codicia, la avaricia, y pudo recibir de su gloria. Amén. El tema, no hurtarás. ¿Me ayudas, Paco? ¿Qué quiere Dios, hermanos? No sé contigo, no sé si debas, yo no te conozco. Yo sé mis deudas, no las mías sí las sé. ¿A quién le debo? ¿A quién estoy pagando? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo peor, hermanos? Que la iglesia, muchas, se han enfocado en el dinero. Dios no quiere tu dinero ni necesita tu dinero. Amén. Dios está en el cielo. ¿Tú crees que le hace falta algo a Dios? No. Del oro, de la plata, de todo. Él quiere tu alma, Él quiere salvarte. Él quiere que tú seas salvo. Ese es el milagro más grande. Se ha cambiado en los púlpitos el evangelio por decirte, Dios te quiere prosperar. No, si te prospera a lo mejor te vayas a perder. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere arrebatarte del infierno. Que vivamos en santidad. Y solo entonces, si Dios quiere, Dios te va a prosperar. Y mira, Dios te prospera, pero esa es la añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.